Todavía está iniciando la misión. Ahí está. Ya. Estamos en vivo. Bien, buenos días. Agradecemos a ustedes la presencia de hoy. Primer encuentro, bastante pequeñito, y era nuestro interés que fuese así para poder dialogar más y buscar enriquecernos en nuestras distintas líneas de investigación en torno a la multimodalidad. Surgió esta red que en el fondo lo que busca es conectarnos de todos los que nos interesa estudiar la multimodalidad. Tiene ese sentido, básicamente vincular, conocer las líneas que desarrolla cada uno a nivel nacional y también latinoamericano. Hoy se da la casualidad que la mayoría somos de Chile. Laura es de Uruguay, que es la persona que pudo estar hoy acompañándonos. Había gente de Brasil que nos había dicho que sí, pero luego por problemas de viaje no pudo estar. Bueno, la jornada de hoy está dividida en distintas exposiciones, no en el sentido de ponencia tradicional de un congreso, sino que la idea es que podamos mostrar avances, dificultades, metodologías, problemáticas, y lo hemos dividido en espacios de exposición de 15 minutos, luego 10 minutos de diálogo, no más que de preguntas y respuestas, sino la idea es construir entre todos reflexiones, futuros trabajos, futuras alianzas que puedan contribuir a que nos logremos o a que hagamos una mejor investigación en multimodalidad y nos posicionemos como América Latina, diría yo. También por ahí vamos a tener un aviso de congreso de que se nos acerca el ICON, 10 ICON, diríamos. Eso también está vinculado con la red. Y eso, así que los invito a participar, a hablar, a todos los que están presentes. Y vamos a partir con Laura Flores, que es de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y el título de su línea, diríamos, es El ensamble multimodal en el aprendizaje de la oralidad en la clase de inglés como lengua extranjera. Bueno, yo mientras les voy explicando y contando un poco que el título, la presentación está en inglés, pero yo voy a hablar en español y voy a ir refiriendo y explicando todo en español. Las pocas, casi no va a haber que leer, y cuando haya que mirar van a hacer algunos gráficos, así que no creo que eso genere ningún problema. Lo segundo es que es trabajo absolutamente de construcción. Es parte de mi investigación doctoral de tesis en lingüística en la Católica de Chile. Y bueno, como el título lo dice, lo que yo estudio es el ensamble de dos modos. Bueno, de tres modos, pero en esta instancia voy a hablar de dos. Los tres modos son el visual, el verbal, o sea, oral, y el escrito, el verbal escrito. Los materiales que aparecen en la clase. Entonces, lo que tiene de particularidad, para explicarlo así y que ya podamos entrar en la problemática que realmente quisiera compartir, los modos, o sea, los medios de esos modos que yo voy a estar mirando van a ser las imágenes estáticas que utiliza el profesor de inglés para promover la oralidad de sus alumnos, para que sus alumnos aprendan a hablar. Entonces, el modo verbal oral va a estar presente en el discurso de clase. Entonces, yo no estudio dos artefactos ya hechos, como por ejemplo puede ser el libro-álbum o cualquier manual escolar, es decir, un artefacto fijo, sino que es la imagen y el transcurso del diálogo de clase que va promoviendo la oralidad a partir del ensamble de esos dos modos, del verbal oral, de la interacción de clase y de la imagen. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bueno, entonces, algunos datos, detalles de contexto. Yo me voy a saltear muchas de las transparencias porque me parece que no me van a permitir sino ir al aspecto metodológico, que es lo que yo realmente quisiera mostrarles a ustedes, cómo yo traté de resolver el tema de cómo mirar y valorar las imágenes, cómo también poder analizar el discurso y ambos modos al unísono. Entonces, simplemente les cuento que esto
Esta es el mapa del sistema educativo uruguayo, que es muy parecido al chileno, solo con la diferencia de que primaria dura 6 años nuestra primaria, y nuestra secundaria o educación media dura 6. Y tiene 2 trayectos, la básica y la superior. Y yo me concentro en la básica y la superior a su vez tienen 2 trayectos, perdón que me dé vuelta, me falta el marcador, el señalador. El trayecto técnico y el trayecto secundario, que supuestamente es el que habilita para entrar a la universidad, esa es la tradición, mientras que este habilita más para el mundo del trabajo. Pero yo estudio grupos de los 2 trayectos, siempre en media, en educación media. Toda la investigación consiste en 4 casos, 2 grupos de técnica y 2 grupos de secundaria, pero yo hoy solamente me voy a concentrar en 2 casos y en un poquitito de cada uno para ilustrar el trabajo que estaba haciendo. Bueno, entonces, ahora me quisiera saltar un poquito y tal vez pasar directamente a mostrarles las 2 clases, los 2, porque lo que más me preocupa es quedarme sin poder transmitir, aunque sea un poquito. Esta es una de las clases, y lo que yo quisiera que ustedes miraran ahora cuando yo pase la clase es cómo justamente la imagen que la profesora ofrece y lo que ella va diciendo y los alumnos van contestando va construyendo un sentido, va construyendo los significados, apoyándose en ambos modos, de manera que los alumnos puedan empezar a participar o intercambiar ideas con la profesora. ¿Entienden eso? What can you see in the painting? Dice, por la duda. Un minutito más para ver cómo se avanza en la descripción, porque ahora está clasificando el tipo de pintura, ¿no? What's peculiar about the grass? ¿Qué es particular sobre el pasto que se ve en esta obra? Ahora sí. It's brown, it's dry. Pasto seco. What's her body position? ¿Cuál es la posición de su cuerpo? Ella está tratando de que ellos recuerden algo. Aquí me voy a detener, porque en realidad ahora lo vamos a ver, vamos a volver sobre esto, pero cuando volvamos yo voy a querer que ustedes tengan esto en su memoria. Y la otra clase con la que voy a trabajar y comparar muy brevemente es esta. Okay, you repeat the beginning. They are Right, they are cooking in the kitchen. And so you have the bathroom. Can you repeat bathroom? ¿Pueden repetir? Bathroom. All right, and what is she doing in the bathroom? ¿Qué está haciendo en el baño? Yes. Okay, raise your hand. She's brushing. Brushing your monkey.
Good. She is brushing her teeth in the bathroom. Very good. Bueno, muchas cosas para explicar ahora. Como ustedes vieron en la segunda clase, allí hay un profesor remoto que aparece por videoconferencia y hay otro profesor de clase que está en ese lugar. Esta es una de las características del programa que yo estudio, pero en este trabajo de hoy yo me quiero concentrar en el trabajo entre lo visual y lo verbal. Entonces dejé de lado si los profesores eran por videoconferencia o estaban presentes y solamente me voy a concentrar en eso. Y lo que voy a querer mirar con ustedes es los constructos metodológicos, tal vez es un nombre un poco pomposo, pero bueno, cómo yo traté de manipular la teoría en particular, o manejarla, mejor dicho, de Cressy Van Lubben sobre imágenes visuales para poder mirar las imágenes que ofrecen los profesores desde el punto de vista de la riqueza de su significado potencial. Y después, cómo me baso en la sistémico funcional para analizar la complejidad verbal de los intercambios. Entonces, hay una serie de conceptos teóricos que no, espero que estos cortes no afecten el sentido, pero entonces yo para poder segmentar el material, para poder entenderlo, para poderlo analizar, necesitaba de algún marco teórico que me permitiera analizar esas imágenes y que no fuera todo la teoría de Cressy Van Lubben toda junta. Entonces, desarrollé o pensé en ese concepto de riqueza, que no es que sea original mío, pero la riqueza de significado potencial de la imagen era el inicio conceptual para poderla analizar, y a partir de lo que plantean Cressy Van Lubben en términos de significados interpersonales y significados ideacionales, yo pensé en colaboración apoyada por mi directora de tesis, Teresa Oteiza, en el concepto de apertura a la mayor o menor subjetividad de una imagen y en términos ideacionales a nivel de la complejidad de las acciones que aparecen, para decirlo de una manera sencilla, y después vamos a entrar un poco más en lo que cada uno de estos conceptos implica. Entonces, con esto desarrollé, o me basé en una clínica que desarrollaron Oteiza y Pinuer en un trabajo en preparación, también a partir de Cressy Van Lubben, que va de más subjetividad a más objetividad de la imagen. Y aquí utilizo los conceptos de los que ellos llaman significados interactivos, Cressy Van Lubben, que es la forma que ellos llaman a los significados interpersonales, de donde parte de Halligan para desarrollar su teoría, su propuesta teórica. Entonces, las imágenes que estarían sobre lo más subjetivo serían aquellas en las que se estableciera un mayor contacto entre las figuras representadas y los espectadores. Aquellas en las cuales hubiera una distancia más íntima o más cercana entre esos personajes representados y los espectadores, en los que eso facilitara, implicara un mayor involucramiento. En donde la categoría de observador, del espectador, fuera más igual y no distante, por ejemplo, cuando miramos arriba. Todo esto yo estoy reseñando conceptos de Cressy Van Lubben, ninguno es mío, ni tampoco es de Oteiza y Pinuer, pero bueno, los estoy como repasando un poco para poder conceptualizar qué quiere decir esto de mayor subjetividad. Serían imágenes más orientadas hacia la acción, donde hay más prominencia de actores humanos. Y todo lo contrario serían las imágenes que se ubicarían dentro de una mayor objetividad. Para ir concreto al ejemplo, aquí podríamos poner hacia este lado la foto del baño de la segunda clase, y hacia aquí podríamos poner la foto, la pintura de la mujer de espaldas en el pasto, en fin, que aunque está de espaldas hay mucho para decir con respecto a esa persona que está haciendo. En cuanto a los significados
representacionales, que es la forma en que Cresci Van Luven llama los significados situacionales de Halliday. Traté de conceptualizar la mayor o menor complejidad de la imagen en cuanto a aquellas imágenes en las que suceden más cosas. Cresci Van Luven dice que básicamente hay dos tipos de imágenes desde el punto de vista representacional, las narrativas y las conceptuales. En las imágenes narrativas siempre hay una acción principal y un actor principal. En las conceptuales, bueno, depende, pero básicamente lo que ellos manejan es que esa acción principal o esa imagen principal puede tener imágenes secundarias, que puedan ser otras acciones, o figuras a su alrededor que se puedan traducir o transformar en procesos analíticos. ¿Es demasiado técnico todo lo que estoy diciendo? ¿Me está haciendo? Porque... Entonces esa sería la clina, ¿no? De las imágenes y de vuelta, lo más sencillo del baño al cuadro, tenemos bien claro el ejemplo. Pero bueno, todo esto nos sirve para poder entender eso tan sencillo y evidente. Entonces, con todo eso, yo elaboré una topología de complejidad y riqueza de los significados visuales para ir ubicando las distintas imágenes que aparecían en estos 4 cursos, que eran muchísimas, y esto también, a su vez, además de ser una herramienta metodológica, me permitió segmentar el corpus y ordenar todas las imágenes que tenía, de las más ricas a las menos ricas, para poder después elegir las más ricas para hacer mis primeros estudios. A su vez, con los significados verbales, desarrollé una clina de la mayor complejidad a la mayor limitación lingüística. Lo que podría llamar en este caso mayor limitación es cuando, en el ejemplo de los alumnos, por ejemplo, ustedes habrán visto que utilizan palabras sueltas, solas, que a veces se puede recuperar en el diálogo el sentido, y es un caso de elipsis común del diálogo, y otras veces uno nota que el alumno no está todavía pudiendo avanzar en esta clina de complejidad para poder elaborar sus ideas, aunque las tenga. Y aquí es donde el tema de los modos y el concepto de transducción, que es un concepto que se define como la transferencia de significados de un modo a otro, adquiere un gran potencial pedagógico en la clase de lenguas extranjeras, porque si uno está construyendo significado en un modo nuevo, que es la lengua extranjera, de algún otro modo lo tiene que traer, porque el significado por sí solo, por eso, bueno, uno ve los libros de curso, siempre tienen sus fotos, sus preguntas, los libros que enseñan para la enseñanza de lenguas extranjeras, solo para ilustrar toda esta complejidad enorme que hay detrás de una sencilla clase de nivel inicial, además. No sé si ustedes notaron que los alumnos apenas dicen una palabra, después ponen otra, y difícilmente, en pocos casos, logran armar una idea completa. Entonces, lo que traté entonces después fue de generar una única topología que tuviera significados visuales por un lado y significados verbales por otro. Como no tengo mucho tiempo, lo que yo hice fue comparar los dos casos. Voy a pasar algunas de las imágenes que considero. Este es el caso de la profesora que estaba trabajando con un cuadro. Ella está trabajando sobre una unidad que se llama pinturas famosas. Y entonces yo analicé los cuadros que ella utiliza en la unidad e hice una selección. Y el cuadro, este es el cuadro elegido para este ejemplo, y por la riqueza de su significado potencial, y con ese criterio fue que ordené todas las instancias de clase donde ella trabaja a partir de distintas imágenes, ¿no? Del más rico, de la figura más rica a la menos. La analicé, tampoco me voy a detener aquí en los detalles, pero es básicamente con los conceptos que les mostré inicialmente, yo fui desarrollando el análisis
esta imagen para poder decidir que era una imagen rica en su significado. Y aquí tienen ustedes un análisis de la complejidad que era la crina ideacional de significados representacionales, más o menos acciones, y aquí la crina de más a menos subjetividad. Lo que está en rojo es lo que tiene que ver con la complejidad de las acciones, lo que está en negro es lo que tiene que ver con el grado de subjetividad que reclama la imagen. ¿Sigo adelante? ¿Sí? Cualquier cosa después, si quieren, podemos volver a algo de esto. Lo mismo hice con estas imágenes que van como en pareja en la otra clase. No. Porque vieron que es primero identificar la habitación de la casa y después identificar la actividad que se realiza en esa habitación en la casa. Entonces, las tomé como un par de imágenes que conforman una sola, digamos, ¿no? Hice el mismo análisis. Bueno, de nuevo, lo que aparece en rojo para aquella imagen sería lo que tiene que ver con la complejidad visual, la cantidad de acciones. Ven como todo, por ejemplo, en este caso, veo que la imagen excede la pantalla, pero ven que están casi todos los significados sobre el extremo de la objetividad y nada sobre la subjetividad. Y del mismo modo, en cuanto a al grado de subjetividad, perdón, de la objetividad, sí, y con respecto a la complejidad visual, están todos sobre la menor complejidad. ¿Sí? Entonces, esta es la, que no me puedo detener en esto, pero esto es lo que la profesora iba diciendo mientras mostraba esta imagen que nosotros vimos al principio, que si quieren podemos volver, pero yo después hago un análisis de cómo la profesora y los alumnos van construyendo el sentido que proporciona la imagen visual, cómo esta construcción, lo que yo quiero, a la conclusión a la que llego, espero poder mostrar con claridad, es que sin el soporte de este modo y el ensamble que es primero realizado por la profesora, sería imposible construir estos sentidos en el diálogo de clase. Y para terminar, en esto podría resumir lo que encontré con respecto a riqueza interactiva y complejidad de las acciones en los dos casos. El primer caso, el de las pinturas, es el que está en rojo, y el segundo caso, el del baño, es el que está en la niña lavando celulitis, es el que está en verde. Entonces, así como todo vuelo de pájaro, pero por lo menos ya esto también multimodalmente nos indica dónde se concentran los significados hacia la menor complejidad verbal y visual, en el caso del baño y la niña lavándose los dientes, y cómo hay un movimiento hacia la mayor subjetividad y complejidad, o sea, subjetividad visual y complejidad verbal, en el caso de la profesora que trabaja con las pinturas. Y esto más o menos creo que ya adelanta mis conclusiones. Bueno, esto también. No sé si logré transmitir lo que quería comunicar, pero después para las preguntas. Aplausos. Sí. Bueno, la idea ahora es que podamos dialogar respecto a lo que nos contaba la otra de su trabajo. Una comentario, pregunta. Sí, acá, Marta. Interesante, y personalmente me causó mucho contacto en el sentido del uso de la pintura. Yo normalmente hago literatura en la universidad, literatura inglesa, y ese cuadro precisamente uno de los cuadros que yo uso normalmente cuando contextualizo el siglo XX, el siglo XX, la depresión que ocurre en Estados Unidos. Entonces, tenemos acá
un análisis desde otro punto de vista, que me encontré muy interesante, que es el que me vincula con el uso de la lengua. Porque precisamente yo en la clase de literatura lo que hago es hacer el análisis de la pintura, que es lo que normalmente incluyo como recurso primario, a mis clases, pero ya desde el punto de vista social, ¿qué significa? Es decir, la cultura de las mujeres del campo, ¿por qué mira esa casa allá? ¿Qué conexión tiene? ¿Qué está pasando en el contexto? Entonces, es otra mirada de enriquecimiento a este análisis que es como de base y que me da las luces, obviamente, para poder a lo mejor partir por este lado y luego adentrarme ya a esa otra parte que tiene que ver más con el ámbito literario de contexto para lo que están viendo. Bueno, me gustaría después conversar un poco más. Pues, claro. No, me gustó, tremendo trabajo y tuviste que ser como bien, bien creativa para hacer esta propuesta de análisis. Gracias, Sí, 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 uno nunca sabe si se nota. sí, porque O sea, estás sí, inventando una forma de hacer este análisis y resignificando las categorías que ya están para esto. Oye, me gustó mucho esta idea como de mapear la propuesta, cosa más topográfica, que con lo que tú terminas, solo para entender un poquito más. Aquí tú tienes lo verbal y lo visual en el mismo mapa, digamos, en esa misma topografía. Sí. Cuando pones lo visual, es solo lo que muestra, lo que elige la profesora y el profesor, ¿verdad? O no sé, pero es como una elección pedagógica. ¿Sí? Estoy pensando, pero y abajo estoy pensando quiénes son los que hablan y quiénes quedan representados ahí. También, porque yo veo que también están las intervenciones de los estudiantes, pero en lo visual no hay intervención del estudiante, ¿cierto? No, claro, porque eso tal vez es algo que podría mejorar, pero el análisis de la riqueza de significado potencial de la imagen lo hago yo, porque con la teoría, como un punto de partida para después poder ver en qué medida en cada clase, primero, en qué medida, qué tipo de imágenes se seleccionan para llegar a la clase, que tiene que ver con la riqueza de los contenidos de las clases de lenguas extranjeras, es todo un tema, está bien claro en las dos clases, me parece, y por otro lado, qué de lo que ofrece esa imagen aprovecha, por decirlo de alguna manera, porque en realidad el concepto de oportunidad de aprendizaje que está atrás de esto, ¿qué de lo que ofrece la imagen pone en juego la profesora para construir sentido junto con sus alumnos, entendiendo, como dice Halliday, que aprender una lengua es aprender a significar y que no es aprender palabras, que también es aprender palabras, por supuesto. Quiere decir que no se reduce, no se limita a aprender palabras. Entonces, lo que hay en cuanto al análisis perdón, lo que está puesto aquí es lo que dicen en las clases alumnos y profesores, pero está mapeado en cuanto a la riqueza de significado visual que están captando lo que ellos están diciendo. Por eso esto que está aquí, este es el único texto que aparece en estas clases. O sea, donde hay dos cláusulas completas entrelazadas dándole un sentido a lo que está mostrando esa imagen. ¿Se entiende? Por eso está allá arriba y es la única. Y aquí, si bien hay todo un esfuerzo y un trabajo semiótico para lograr construir el profesor cuando dice brushing y le hace así a los alumnos para que, en vez de decir brush, que es el infinitivo, digamos, digan el gerundio, que se supone que es durativo, entonces lo acompañan. O sea, desde el punto de vista semiótico gestual y de la clase, habría esto es un material que tiene mucho por delante, pero yo estoy haciendo una tesis en lingüística, entonces estoy ceñida a esto. Pero de todas maneras ustedes ven que si bien se mueve un poco hacia lo más complejo verbalmente, a nivel de la imagen se sigue manteniendo dentro de lo que tal vez además la imagen le ofrece, porque es también un vaivén. Si uno muestra una foto de un baño vacío de una clase, que no es una clase de diseño de interiores, yo qué sé, donde puede tener sentido ver distintos baños
entonces se puede hacer una riqueza semántica en este caso, es solo para aprender a decir la palabra baño, entonces es difícil aprovecharlo más. Y es el mismo plan, el plan Ceibal que estamos viendo, es el mismo para la clase de técnico profesional, como diríamos acá, como para la clase de secundaria de media, es el mismo plan. Pero, es el mismo, pero el plan Ceibal, que es el del profesor remoto, es un programa en particular de enseñanza de inglés que aborda todo otro capítulo, otra parte de la tesis, tiene planes de clase que son los mismos por grado, para primero, para segundo, para tercero, y el profesor de clase tiene muy poca libertad para cambiar. El profesor remoto, quiero decir, tiene muy poca libertad para cambiar esos planes de clase porque el profesor remoto es un hablante nativo de la lengua y no tiene por qué ser profesor graduado. Entonces se supone que controlan la calidad donde el plan de clase. Sin embargo, la profesora remota que acompaña a la profesora que trabaja con la unidad de pintura es mucho más flexible y organiza sus clases de una manera completamente distinta, no le pone fotos con una única pregunta cerrada, con una única respuesta correcta. ¿Qué es esto? Es un baño. A otra. ¿Qué es esto? Es una cocina. A otra. ¿O qué está haciendo? Se está lavando los dientes. A otra. O sea que hasta ese propio plan Ceibal en inglés, que podría parecer como tan rígido, que tuvo su objetivo al dar alcance a la enseñanza de universalización de la ciencia del inglés en Uruguay, a falta de profesores presenciales, en realidad también es como mejorable o discutible en muchos aspectos. Y el profesor, para terminar, el profesor que está con la niña que se lava los dientes, utiliza el plan Ceibal en inglés como la línea que organiza su curso, mientras que en el otro caso es la profesora remota que se viene al curso de la profesora de clase. No sé si eso Y se nota. Pero todas estas cosas que se notan, si no están dichas en ningún lado, ni estudiadas, ni mostradas, no existen. Entonces, un poco el objetivo de mi trabajo es visibilizar todo esto que pasa. Bien, gracias Laura por compartirnos tu investigación que sin duda hace súper interesante. Tenemos el requerito después para más preguntas. Sí, exactamente. Hay un café a media mañana. Así tú tienes que ir. Sí, vale. Bueno, muchas gracias. Ok, vamos a continuar ahora con Camila, de la Universidad Austral de Chile. Su tema o sus investigaciones van por el ámbito del análisis del discurso multimodal de protestas en redes sociales. Ya, pero aquí aún no voy a colocar. Sí, no. ¡Ay! Donde quieras, sí. Te va a escuchar tu mano. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Lo que intentaré mostrarles hoy es a grandes rasgos lo que logré hacer con mi tesis de doctorado, que defendí hace unos pocos meses, en noviembre del año pasado. Tardé varios años en hacer esta tesis, trabajé desde el 2012 hasta el 2018. El título de la tesis es Discursos de protesta y redes sociales, análisis de las prácticas discursivas activistas producidas en la comunidad de Facebook, universitario informado durante las movilizaciones estudiantiles en Chile. Y trabajé con 3 años de este movimiento, entre el 2011 y el 2013. Este doctorado lo hice en España, en la Universidad Pompeu Fabra. Fui en búsqueda de mi director de tesis, que fue un Bandit, porque mi interés era especializarme en el campo de los estudios críticos del discurso. Y para esta tesis en particular tuve 2 enormes desafíos. Uno fue teórico y otro metodológico.
Teórico porque cuando comencé el año 2012, recordarán ustedes que el año 2011 hubo una gran explosión de movilizaciones a nivel mundial, ¿no? No solamente aquí en Chile, en otros países latinoamericanos, en países europeos, en Estados Unidos. Entonces, lo que existía hasta esa fecha acerca de, por ejemplo, el trabajo de los movimientos sociales, el uso de las redes sociales o las plataformas digitales, era poco en general, y obviamente no respondía a lo que a lo que comenzó a pasar a contar de ese año. Entonces, en general, la bibliografía, primero la bibliografía general en torno a la relación de movimientos sociales y redes sociales era muy escasa, y la relación entre discursos, protesta, ¿no? y redes sociales era aún más escasa. Entonces, las primeras publicaciones que yo comencé a rastrear empezaron a aparecer tras el 2014, 2015, algunas las que más me ayudaron después del 2016. Entonces, por ese lado fue un proceso lento y de constante búsqueda y actualización bibliográfica. Y por otro lado, un desafío metodológico porque los discursos que yo quería observar en redes sociales, algunos de ellos estaban recién apareciendo, por ejemplo, los memes. Entonces, ¿cómo analizaba esto? El desafío principal fue desde el inicio cómo obtener el corpus, por ejemplo, si estaba en un Facebook determinado, cómo yo bajaba ese corpus. Yo pensé, lo hago a mano, voy a poder hacerlo a mano. Intenté hacerlo a mano al principio, fracasé. Luego les muestro cómo lo resolví. Creo que lo muestro, ¿no? Si no, me lo preguntan después. Pero en general fue una investigación llena de desafíos desde el principio hasta el final. Entonces, como marcos teóricos, metodológicos generales, yo centrándome desde los estudios críticos del discurso, combiné lingüística sistémico-funcional, que era mi formación previa, ¿no? Con semiótica social y además con estudios sociocognitivos del discurso, que fue la línea específica que quise aprender con el profesor Bandi. Pero esas son las líneas generales. Yo debí recurrir a muchas otras clases de teoría, tanto teoría social como teoría discursiva, como espero mostrar, para resolver cada uno de los objetivos que me propuse. Entonces, el objetivo general fue analizar cómo se configuraban estas prácticas discursivas activistas en esta comunidad en particular y en esta plataforma en particular durante 3 años. Entendí por prácticas discursivas activistas a aquellas actividades tecnológicamente mediadas, destinadas tanto a producir como a distribuir y consumir textos que favorecen la participación política de carácter resistente. Y me propuse 3 objetivos específicos. El primero fue caracterizar los constituyentes dinámicos del macrogénero posteo en Facebook. Yo necesitaba saber cómo era y cómo funcionaba el posteo en Facebook, aunque pareciera muy básico, aunque hoy nos parezca ya incluso pasado de moda, ¿no? Porque Instagram ha ido ganando espacio, pero necesitaba saber como mi unidad básica qué era el posteo, cómo funcionaba. Y cuando me refiero a constituyentes dinámicos, son aquellos que quedan bajo la producción de quien postea, no los que ofrece la plataforma por defecto. Y allí analicé tanto a nivel multimodal como sociocognitivo, observando rasgos epistémicos e ideológicos prominentes. Luego, el segundo específico fue identificar todos los géneros que circularon en esa comunidad de Facebook en los 3 años que la analicé, e ir observando qué clase de interacciones se producían entre estos géneros. ¿Acaso estos géneros dialogaban entre sí? ¿Remitían unos a otros de alguna manera? Y en el fondo mapear el repertorio discursivo que ocupa esta comunidad y observarlo además a través del tiempo, si acaso este repertorio cambiaba o no en estos 3 años. Y el último objetivo específico fue modelar, eso fue lo más ambicioso para mí, criterios de organización topológica para relacionar estos géneros multimodales de acuerdo a la clase de objetivos movilizatorios que cumplían.
Entonces yo logré hacer 2 grupos de género en base a distintos criterios para decir, vale, tales géneros cumplen estas funciones hacia el principio de la movilización y luego otra clase de géneros irrumpe para cumplir otras funciones, no sé, de la mitad hacia adelante de la movilización. Esos fueron los 3 objetivos y esta es la organización de mis resultados. Yo me propuse como estrategia de análisis trabajar poniendo 2 focos. En primer lugar, foco en los patrones dentro del texto, es decir, averiguar cómo el diseño y la usabilidad de Facebook interfieren en las dinámicas de participación de los seguidores, ¿no? de universitario informado. Y para eso trabajé, como les decía al principio, el macrogénero en su totalidad, observando todo lo que encontraba en el posteo. Y luego puse el foco en los patrones a través de los textos, es decir, quise mirar qué clase de conexiones existían entre las numerosas publicaciones, ¿no? de esta comunidad, y para eso es que utilicé la noción de género y traté de observar las relaciones más prominentes entre estos posteos. Entonces, el primer capítulo de resultados de mi tesis está exclusivamente dedicado a caracterizar el macrogénero. Posteo en Facebook, para eso ocupé un caso ejemplar que lo analicé en muchísimo detalle. Ese análisis fue tanto intratextual como intrasemiótico. Revisé las relaciones, ahora ya les voy a mostrar el ejemplo, entre las distintas unidades y subunidades que encontré en el posteo. Eso lo complementé con análisis sociocognitivo, en especial para abordar los comentarios de la entrada. En el segundo capítulo de la tesis hice el mapeo de los géneros, ¿no? Construí el repertorio de géneros. Y ese análisis fue intertextual e intersemiótico y además combiné allí algunos elementos de análisis transmedial que los tomé de Jay Lemke, que trabaja esta línea desde hace algunos años, y que me ayudaba especialmente para observar la evolución del repertorio a través de los años, ¿no? Como la evolución digital del repertorio de estos géneros. Y por último, el tercer capítulo y más largo de la tesis es el de organización topológica, porque allí trabajé con los 2 grupos de géneros que reuní, los 2 grupos por separado y dentro de cada grupo los géneros por separado, pero a la vez los diálogos entre ellos. Entonces fue el capítulo más extenso de la tesis. Y aquí hay algunos ejemplos de los análisis. Esto fue lo que hice solo para comenzar a caracterizar el macrogénero posteo, distinguir sus partes, sus unidades, qué es una entrada, cuáles son los comentarios, la entrada además tiene subunidades, tiene un epígrafe normalmente, que es el texto que se escribe, ¿no? Para introducir luego lo que viene, normalmente son imágenes en el caso de la comunidad que yo estudié, y el diseño en sí mismo, ¿no? que es posteado, el texto que es posteado, que normalmente es un diseño bimodal, vuelve a combinar texto e imagen. Y aquí en este ejemplo no se captura bien, pero incluso en los comentarios, bueno, la gente no solo comenta ocupando el modo verbal, escrito, sino que también ya con el tiempo, sobre todo ahora mucho más, comenta también colocando imágenes, colocando videos. Entonces, esa partecita yo no la alcancé a cubrir, ¿no? Yo me dediqué, porque en esta época, entre el 2011 y el 2013, los comentarios eran predominantemente verbales. De vez en cuando aparecía algún meme, algún link que llevaba algún video, pero hoy por hoy eso ya ha cambiado y había que reanalizar para observar cómo funciona, cómo interactúa, cómo una imagen hace de comentario. Para el segundo objetivo, busqué esta clase de relaciones. Ahí hay un par de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, de intertextualidad entre géneros cuando circula una fotografía en Facebook que luego aparece resemiotizada en otra clase de género. En este caso, la fotografía dice, no sé si lo captan bien, señoritas en toma, es el frontis de un liceo de niñas.
Y luego la caricatura emula la fotografía, pero además la recontextualiza, añade otros elementos. Por ejemplo, dice debajo del lienzo, en caso de desalojo, pórtense como caballeros, ¿no? Otras relaciones, por ejemplo, de recontextualización entre géneros, esto también ocurría mucho, había géneros que se importaban a otros géneros, como esa caricatura de Guillo, que luego aparece en una afiche, ¿no? Una afiche llamada Una movilización. Y donde más me entretuve fue buscando relaciones de transmedialidad, es decir, yo noté que había ciertos eventos, ciertas coyunturas, normalmente hitos noticiosos que hacían que la producción discursiva cambiara, se centrara en estos hitos y comenzaran a circular una serie de textos en relación con estos hitos. Y este en particular ilustra un evento donde el alcalde de Ñuñoa, si no me equivoco, dice que la toma, la ocupación del internado femenino de la comuna era un puterío, ¿no? Y a partir de eso comienzan a surgir una serie de textos, ¿no?, que buscan responder a esa, reaccionar, ¿no?, a esa ofensa, y esto se gesta en las redes sociales, se gesta también en las calles, pero estas imágenes llegan a las redes sociales y en el fondo se configuran cadenas semánticas que extienden, ¿no?, esta historia de alguna manera en el tiempo, con el paso del tiempo. Y el último análisis para generar esta organización topológica, lo que yo hice fue reunir los géneros que encontré, que fueron estos 6: fotografías, videos, discursos murales, que también aparecían como fotografías en el Facebook, afiches, caricaturas y memes en 2 grupos, según yo. Un grupo donde relacioné los géneros por proximidad narrativa, es decir, eran géneros que se utilizaban fundamentalmente para contar historias acerca del movimiento. Y luego otro grupo donde se reunían estos géneros por proximidad conceptual, que tenían que ver básicamente con enmarcar o remarcar conceptos relevantes para la lucha ideológica. Por ejemplo, ¿qué vamos a entender por educación? ¿Qué vamos a entender por democracia? Y de alguna forma estos géneros se especializaban para cumplir unos propósitos u otros, ¿no? Entonces, aquí trabajé fundamentalmente con imágenes y videos, y luego allí agrupé lo que más me entretuvo en la parte final de la tesis, los afiches, las caricaturas y los videos. Y solamente voy a mencionar 2 grandes resultados a los que creo que llegué haciendo esto. 2 tipos de prácticas discursivas activistas que pude observar. La primera es la de expansión transmedia, que tiene que ver con el ejemplo del puterío, es uno de ellos. Ahora les voy a mostrar otro, que no sé si recordarán, el de inútiles y subversivos. ¿Recuerdan cuando el senador Larraín dijo que no nos iba a doblar la mano una manga de inútiles y subversivos? Refiriéndose a los estudiantes que protestaban en las calles, por supuesto. Bueno, y este evento igual gatilla una especie de narración transmedia. Los estudiantes vuelven a contar esta historia de otra manera, valiéndose de sus propios géneros. Esto estimula la creación, la reapropiación de géneros que ya existen, de otros que no existen. Por ejemplo, Papelucho Subversivo. Es la portada del libro de Papelucho, que sí existe, ¿no?, como producto, pero que es reapropiado. Salieron muchos papeluchos, muchos otros papeluchos, no solamente y además, bueno, pancartas, evidentemente, muchas pancartas en las marchas, y el caso, el último ejemplo de una película, de un documental que se hizo, que no sé si conocen, que es El Vals de los Inútiles, que sigue contando esta historia a través del tiempo, ¿no? Y la segunda práctica, y donde yo estoy centrada ahora, son las prácticas fanactivistas, que tiene que ver con el uso y la reapropiación de referentes de la cultura popular, que normalmente aparecen en estos géneros. Aquí hay algunos ejemplos. Son reapropiados para difundir los fundamentos ideológicos del movimiento, tienen un valor muy, muy central en la protesta juvenil. Y lo que les quisiera mostrar, bueno, este es un ejemplo solo sobre la agentidad más, la recuerdan, ¿no?, que se hizo aquí en el centro de Santiago, la agentidad por la educación. Bueno, ahí aparecen también distintos
textos asociados, la producción discursiva asociada a este evento, que también construye una forma de narración transmedia. Y solo para cerrar, mencionar que lo último que hemos estado haciendo con una colega, que es chilena, pero que está radicada en España, es llevar algo de esto que yo pude descubrir con la tesis, hacia el análisis de memes, en particular memes feministas. ¿Okay? Pero este es un trabajo que recién le estamos dando forma, les voy a mostrar solo un ejemplo, y lo que estamos haciendo inicialmente es solo observar qué clase de memes circulan para dar cuenta, ¿no?, de las reivindicaciones feministas. Solo un análisis de los textos, no estamos viendo cómo la gente interactúa con estos textos, qué clase de comentarios realizan en las redes sociales cuando aparecen estos textos, o cómo este texto dialoga con otro meme que se parece, o que lo subvierte, o que lo extiende de alguna manera. Estamos en una etapa descriptiva inicial, pero que está entretenido, porque también uno puede observar esta clase de género, que podrían parecer insignificantes, tienen un valor en la lucha política que es muy relevante, ¿no? No solo para los jóvenes, como yo vi en el caso del movimiento estudiantil, sino también para las mujeres feministas en este caso. Bueno, si alguien quiere hablar, esto lo puedo dejar para el café, pero algunas pequeñas ideas iniciales a las que hemos llegado con Carmen en relación a la función política que desempeña en estos meses. Y eso, muchas gracias. Comentarios, opiniones, preguntas, algo. Sí, hola. Me parece súper interesante tu investigación. Tuve la oportunidad hace algunos años atrás de ver una muy similar, pero trabajaba con los que tú lo recoges dentro de los géneros, que trabajaba con las consignas políticas, pero puestas en los muros. En el rayado, el grafiti hecho, mensaje político. Y lo que más me llamaba la atención ahí es que, dependiendo del colectivo que estuviese detrás de ese mensaje, los mensajes cambiaban de color. Entonces era muy llamativo. Y lo que quería apuntarte es que, claro, me parece que las redes sociales actuales vienen a hacer lo que era el muro en el 73, cuando las brigadas pintaban y se establecía esta consigna. De algún modo otros siguen existiendo, pero en realidad pareciera ser que es más efectivo el escribir una foto y postearlo, porque parece que tiene una mayor cobertura. No sé si has visto esa relación con el tema del muro, de la pared rayada, que fue lugar de consigna política. Hubo movimientos muy grandes y actualmente hay todavía conglomerados que siguen pegando la chapón que tú te vas encontrando estos carteles cada cierto tiempo. Bueno, nosotras con una estudiante, con una tesista del año 2015, publicamos un artículo solo de análisis de graffiti sobre el movimiento estudiantil. Y allí hay algunos elementos explicados como los que tú me señalas. En particular, el interés que yo tuve al observar estos géneros es la interacción espacio público-espacio mediático, porque no es que los grafitis o los murales dejen de existir, es que esas producciones se recontextualizan en la red para funcionar de otra manera. Entonces, yo allí puse el ojo, y en particular interesada, por ejemplo, en la noción de paisajes semióticos, paisajes lingüísticos, paisajes semióticos, observando cómo estos paisajes se generan en la ciudad, pero luego traspasan, ¿no?, llegan a las redes sociales, son recontextualizados, son resemiatizados de distintas formas, son apropiados por los usuarios, y después el mismo graffiti es convertido en un meme, por ejemplo, vuelve a circular, etc. Entonces, yo en eso estoy obsesionada, más que ver cada texto por sí solo, cada género por sí solo, observar cómo funcionan en un ecosistema más grande, ¿no? Eso. Sí. Vale. Yo quería preguntar si me podría explicar un poquito más lo de qué es la transmedialidad cuando existe el caso que aparece en la portada del LUM, ¿cómo hiciste el recorrido? O sea, estaba en Facebook, después lo miraste en otros medios. Aquí, esto es para ejemplificar
clasificar lo de inútiles y subversivos. Sí, no, pero tú O hablas sea, no, esto solo de expansión transmedia, sí. pero cuando es expansión en Facebook o en otras redes. También considerando espacio público, espacio mediático, porque hay textos que se crean en las calles y llegan a las redes sociales. ¿Cómo hace el recogido? Solo lo que está en redes sociales. Allí no, ahora, en un proyecto que creo que estaba mencionado aquí, que postulé un fondo de investigación, quisiera combinar una aproximación etnográfica para recoger corpus desde las calles, en nivel de protesta como marchas y tomas, por ejemplo, que ya se ha hecho. Por ejemplo, Luisa Martín Rojo lo ha hecho en España con las acampadas del 15M. Entonces, ahí tienes dos fuentes para recolectar los datos y puedes, por ejemplo, yo podría encontrar esta clase de fotografías como la pancarta, yo misma tomarla en la calle mientras marcho con los estudiantes. Pero mi corpus está completamente obtenido de la comunidad de Facebook que analicé. Está todo. Yo con el trabajo de reconstruir cómo hipotéticamente pudieron haber circulado estos discursos. ¿Y cuáles son en ese punto, cuál sería como las dificultades más metodológicas? Como que estaba al inicio, pero... Miles. Sí, claro, pero... De obtener el corpus o sea, las delimitaciones creo que es importante, dónde inicio, dónde termino, qué incluye, qué no incluye. Sí, por ejemplo, algo que no pude ahondar como hubiese querido es lo que le comentaba recién al compañero del paisaje lingüístico, paisaje semiótico. Eso yo creo que da para más análisis. Por ejemplo, yo estudié aquí, en las fotografías, cómo se relataban las marchas y las tomas. Y ahí hay muchísimo material para hacer reconstrucción de paisaje semiótico y no llegué, no pude ahondar, por ejemplo, ¿no? Ahora, lamentablemente no tengo la diapositiva de la extracción del corpus, pero yo trabajé con 211 publicaciones de 18.000 que yo obtuve en 3 años. O sea, el trabajo para llegar a la muestra final fue grande. Para obtener las 18.000 publicaciones, trabajé con ingenieros informáticos que generaron una programación, un algoritmo particular para yo poder obtener todos los datos producidos en esos 3 años. Y luego comenzar a filtrar. Entonces, los criterios teóricos, o sea, básicamente yo tuve que recurrir a la teoría para generar criterios que me permitieran hacer estos grupos. Por eso los 3 objetivos son distintos, tienen una naturaleza completamente distinta. Y me apoyé en la teoría para poder ir viendo qué lentes me pongo para ver esto, y aquí está. O sea, en el primer capítulo yo trabajé con UCAS, en el segundo trabajé con 53 posteos y en el último yo incluí los 211, que fue mi selección manual de los posteos que eran temáticamente pertinentes, que eran representativos de cada trimestre de cada año, y además, el tercer criterio, que eran los más compartidos por los seguidores de la comunidad. Esos fueron mis criterios para llegar a esa muestra chiquitita. En ese criterio también se considera como esta cuestión de la inmediatez, porque el meme, nosotros sabemos que no sé, un personaje de la tele dice alguna palabra extraña y a los 5 minutos tienes el meme. Sí, la marcha o la protesta como que también uno sabe que, no sé, pues ya se pone el foco en ciertas cosas y los medios se apropian y dicen ocurrió tal o cual acto y muestran un texto, pero también dentro de esos criterios de selección estuvo esto de la cercanía o lejanía de cuando se posteaba versus el evento que se había producido en la calle. Eso no. A veces era evidente porque yo conocía el contexto y podía señalarlo, pero no, mi principal criterio fue de viralización. O sea, si se viralizó y en media hora obtuvo 50.000 compartidos, yo estaba dentro de la selección, digamos, pero no consideré cuánto tiempo pasaba. La segmentación por trimestre fue para cautelar eso, porque con el paso de los años esta comunidad partió, por decirte, con 20.000 seguidores y hoy día tiene 230.000. Entonces, a medida que crecían los seguidores, crecían las interacciones, y no era un criterio fiable para mí para la selección del corpus, porque a veces, o sea, no era porque el posteo fuera más o menos viral, sino porque simplemente había más gente interactuando en ese momento en la plataforma.
la segmentación por trimestre me permitió corroborar ese criterio de viralidad a lo largo de los 3 años, que siempre fuera lo más viral, independiente de si era al principio de las movilizaciones o al final de las movilizaciones. Ok. Gracias, Camila, por la presentación. Sí, Ya, tú decías que estabas hablando en relación a la viralización o visibilidad de un posteo. ¿No hiciste una comparación entonces con algunos posteos que tenían menos visibilización entonces? No, estaban dentro del estudio. No, que era la única forma también de controlar el volumen del corpus. Sí, era la forma que yo tenía de quedarme con 211 publicaciones que fuesen manejables para un análisis manual. Todo fue manual, yo no ocupé programas, software. Entonces, no comparé. Yo ocupé, mi criterio fue seleccionar las 15 publicaciones más compartidas por trimestre, que es una cantidad muy reducida. Entonces, no está aquí en la presentación, pero esta investigación, por supuesto, que tiene limitaciones, habría que probar cómo funciona esto en otras comunidades de Facebook, en otros contextos utilizatorios. En fin, yo soy consciente de que es una cantidad reducida, pero era la manera de lograr un análisis profundo de una cantidad enorme de datos que circularon en redes sociales. Muchas gracias. podemos seguir conversando en el café que luego viene, así que para los que siguieron con una pregunta al respecto. Vamos a continuar ahora con Marcia. Entiendo que Irene no está, ¿no? Con Marcia, ella viene de la Universidad de los Lagos, así que se ha dado el tiempo por estar con nosotros, y eso es fantástico. Su tema es uso de la multimodalidad en contextos educativos de FIF. Sí, ahí va a explicar ahí. Sí. Voy a hacer una prueba para poder poner más luz, así que vamos a esto es por ¿y ahora? ¿Con la otra? Ahí, ya. Ok. Buenos días. La verdad, las cosas que me gustan para mí, en este caso, presentando parte del grupo de investigación, estar acá en la red, porque es una plataforma de poder compartir y de conocer. La verdad, las cosas que yo hice otro tipo de presentaciones, más o menos lo que hemos ido haciendo nosotros, más que presentar un trabajo en sí, ¿ya? Como ya nos decía, ¿no? En la presentación vengo del sur, y para nosotros, tengo aquí como agenda la inquietud por investigar en el área, luego las investigaciones realizadas, las áreas de investigación, la participación en el Congreso y las experiencias en aula. No es muy multimodal la presentación, pero bueno, es más que nada dar a conocer lo que hemos ido haciendo. ¿Cómo surge para nosotros el tema de la multimodalidad? Surgió en primera instancia en un congreso en el cual asistí en Córdoba, de la Cátedra UNESCO, Lectura y Escritura. Y luego yo quise poner ese como ícono especial, que fue un congreso que organizamos nosotros en nuestra casa de estudio, donde tuvimos la suerte de conocer a Dominica. Y ella fue nuestra gurú en primera instancia, porque fue la que nos fue perfilando el camino y nos aclaró mucho, porque nos llamó mucho la atención esto de estudios de multimodalidad. Y de ahí nosotros iniciamos nuestro periplo de la investigación y partimos dos colegas, que Irene, que por razones personales no pudo venir y acompañarnos hoy día. Y las dos comenzamos en este camino de la multimodalidad,
y ambas tenemos un magíster en lingüística aplicada y quisimos focalizarnos en esa área principalmente, y es lo que hemos ido haciendo con el tiempo en el campo de investigación. Y el primer estudio que nosotros hicimos fue un estudio comparativo de la utilización de la multimodalidad como herramienta del desarrollo de la comprensión de textos escritos. No se me ocurrió, la verdad, las cosas, he puesto algunos detalles sobre ese estudio, pero este estudio se basó principalmente en recoger qué textos se usaban en cuarto año medio en colegios privados y en colegios municipalizados. Y quisimos ver, nos focalizamos obviamente en el texto de lenguaje, cómo funcionaba de alguna otra forma la multimodalidad, qué actividades estaban vinculadas con trabajo multimodal o solamente la imagen estaba de apoyo, como antiguamente se usaba, que era un objeto que apoyaba más que nada el texto, pero ¿cómo se trabajaba la multimodalidad? Bueno, y en cuanto a los resultados, hicimos el análisis extenso, seleccionamos 2 textos, los más representativos, y en parte de los resultados de esta investigación arrojó que curiosamente el texto que proporcionaba el Ministerio de Educación tenía mucho más actividades ligadas al desarrollo multimodal que el otro texto utilizado por los colegios privados, donde nosotros utilizamos una taxonomía no recuerdo en este momento, y en esta taxonomía veíamos cómo se clasificaban las imágenes, cuál era la función de las imágenes. Por lo tanto, de acuerdo a eso, en el texto de colegio privado era más que nada de apoyo a la lectura, pero no del uso de la actividad. ¿Ya? Es decir, ¿qué provecho le podemos sacar a una pintura, a un graffiti, a una fotografía, como sí lo hacía el texto del ministerio? Donde, aparte de vincularlo a la lectura, había actividades directamente relacionadas con el texto, que ahí con la imagen que aparecía relacionada con el texto de lectura. Ese fue nuestro primer estudio, fue un estudio exploratorio, donde ya de alguna otra forma también nos sirve a nosotros para tener claro de que la imagen tiene diferentes clasificaciones. Luego me aventuré yo, porque ese trabajo fue realizado por la profesora Vilena. En el segundo me aventuré yo, se llama Proyecto de Innovación, Aproximación a la Alfabetización Académica en Módulo de Naturaleza Práctica de la Carrera de Educación Física. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la multimodalidad? Y que tiene que ver también con módulos de naturaleza práctica. Son módulos donde el estudiante hace actividad física, de entrenamiento y de deporte colectivos e individuales. Nosotros primero, como es un proyecto de innovación, quisimos agregar el componente de lectura, principalmente. Aquí dejamos de lado la escritura y solo nos focalizamos en lectura. Y esa lectura ocupaba normalmente el inicio de la clase en forma de calentamiento. Noten la diferencia. Había un calentamiento intelectual antes del calentamiento que ya venía ligado a la actividad física propiamente tal. Y en este calentamiento mental, como lo bautizó el profesor de educación física, me permitió a mí trabajar de la mano con él para poder determinar qué tipo de texto usábamos. Para eso tuve que explorar qué géneros ellos normalmente trabajaban. Y sobre esos géneros fuimos construyendo las actividades de lectura. Y también trabajamos los videos y las actividades que ellos hacían. Ellos integran otros modos, integran mucho el modo especialmente para los deportes. Ellos trabajan con video, por lo tanto también ahí había lectura a través del video, del movimiento, etc.
también utilizan como otro modo el movimiento, porque tiene que haber, de alguna otra forma, el gesto, como se denomina ese género, el gesto para poder realizar el movimiento adecuado dentro de él. Y, por lo tanto, esta lectura era lectura de textos escritos y multimodales. Entonces, ahí se incorporó esta nueva mirada que le dimos e incorporamos a la clase de educación física. Y ese fue un proyecto de innovación. ¿Por qué se llama FIT? Me expliqué esa parte, formación inicial docente, pues son las carreras pedagógicas. De eso me mandó un artículo que está publicado en un libro también, y que fue un trabajo muy bonito porque es conocer ambas disciplinas, desde la lingüística y desde la educación física. Y este último proyecto, el 2017, que estamos en proceso ya de los últimos resultados para ya finalizarlo, que se llama Caracterización de la efectividad del uso de la multimodalidad en módulos asociados a la didáctica especialidad de las carreras de pedagogía de la Universidad de los Lagos. Y aquí nos focalizamos nuevamente en las pedagogías que tenemos en la universidad. Y quisimos explorar especialmente los módulos de didáctica, de la especialidad de las carreras. Las carreras con las cuales estamos trabajando son educación física, lengua castellana, inglés, educación parvularia, principalmente, esas 4 carreras. Hubo 2 carreras, una donde no tienen la especialidad de didáctica, que es educación diferencial, y educación matemática. Tuvimos ahí problemas porque entre medio ustedes todos comprenden que hay mucho movimiento estudiantil de por medio y que eso dificulta de repente el buen desarrollo de la recogida de datos y también de poder concretar la entrevista. Acá nosotros tuvimos entrevistas con los colegas donde queríamos saber si ellos estaban conscientes del uso de la multimodalidad en sus clases y también de lo que entendían por multimodalidad. Porque se puede dar, y se nos ha presentado a nosotros particularmente como equipo de investigación, que en algún momento cuando postulamos, especialmente este último, entendieron la palabra o el concepto de multimodalidad como asociado a multimedios, al área más de computación o de ¿cómo se llama el área? Tecnología, más que las TICs, más que la multimodalidad. ¿Sí? Entonces, esa parte no la tienen muy clara los colegas. Sin embargo, todos trabajan con la multimodalidad sin tener conciencia de ello. Este último proyecto, como les mencionaba, está en su fase ya de término, donde estamos ya con el periodo de los resultados y todo eso. Y bueno, dentro de lo que pudimos explorar, la carrera que más multimodalidad utiliza es la carrera de inglés, la carrera de historia y geografía. Ellos trabajan con otros modos que se incorporan. Trabajan desde la revisión con los diarios antiguos, con las imágenes, con las maquetas. Entonces pasan por diferentes modos que están interactuando en el proceso de adquisición del aprendizaje, por lo tanto ha sido bastante rico. Dentro de las proyecciones de este proyecto está de alguna otra forma determinar o trabajar ya directamente abocado con los colegas del área de didáctica ciertas estrategias para sacar mayor partido al uso de la multimodalidad. Y de alguna otra forma también incorporar estas nuevas prácticas que tienen que tener otra mirada. Nosotros como universidad hemos transitado al 100% todas las carreras a un cambio en el rediseño de nuestros planes de estudio.
Y eso significa que se integran todas las actividades de enseñanza-aprendizaje de forma mucho más activa y no la clase que es netamente el lecture, que es la clase expositiva. Entonces, al tener mayor claridad de que podemos usar la multimodalidad, obviamente las cosas van a mejorar. Bueno, ahí tengo algunas presentaciones en congresos que hemos tenido a partir de nuestra investigación. Y aquí están las áreas de la FIC, bueno, la que ya les explicaba, que emanó principalmente del proyecto de innovación, que es comprensión de textos multimodales en educación física, y la multimodalidad asociada a la didáctica de las carreras pedagógicas. Pero también, yo como profesora, como ya antes lo mencionaba, profesora del área de pedagogía en inglés y traducción, y específicamente de literatura, normalmente dentro de mi clase la multimodalidad está presente. Y es llevada de alguna otra forma para que mis estudiantes también, dentro de su formación en literatura inglesa, ellos tengan conciencia del uso de la multimodalidad. Cada tarde que ya hace 2 años que yo vengo piloteando de alguna otra forma, todavía no me toca hacer clases en la malla rediseñada, pero estoy piloteando ya en forma muy consciente de parte de mis estudiantes actividades que propician el uso de la multimodalidad en el área de literatura. Y los resultados que he tenido hasta ahora han sido bastante positivos. Ya no es la clase típica de antaño, solo la lectura, sino también de la incorporación de videos, de realización de videos, de la introducción, por ejemplo, de la novela gráfica, que tiene ahí una cierta diferencia con el cómic, con la producción de poemas, ya con, digamos, incorporando estos otros elementos. Y eso, de alguna otra forma, en cuanto a la motivación del estudiante, obviamente que es mucho más atractiva y mucho mejor que simplemente leer un texto monomodal o bimodal. Y acá hay algunas fotografías que quise compartir. Esto fue en La Serena, en las Lepes. Esto fue la Xochitl en Temuco. Ahí está la profesora Irene. Y esto fue en Concepción. Ahí está el profesor de educación física, que está acá, el profesor Sergio Ávila. Y esta fue la última presentación realizada el año pasado, donde dimos digamos, parte de los resultados preliminares de la investigación que se encuentra ya en su fase de y ahí estaría el equipo completo de los que normalmente estamos trabajando en multimodalidad en la Universidad de los Lagos. Eso sería. Muchas gracias. Comentarios, diálogo, acá, Carlos. Marcia, te quería preguntar, ¿cuáles han sido las mayores dificultades que has tenido para trabajar con los profesores de lengua castellana, si es que las has tenido? ¿Y cómo lo has abordado? Porque hay justamente por la formación, hay una tendencia a relevar el texto verbal sobre otras lenguas. Por eso me gustaría que me contaran. Sí, efectivamente. De hecho, yo diría que ha sido el área más compleja de abordar, porque las colegas, por ejemplo, del área de párvulos también trabajan con altos recursos y también tienen muy incorporada la multimodalidad dentro de, sin saber que están trabajando con multimodalidad. Pero en el caso de lengua castellana ha sido complejo. Complejo tanto para abordar esta área como para abordar otra área en paralelo. Con otra colega estamos trabajando en una investigación de textos inglés y lengua castellana para la Cataluña. Y la tendencia es lejos usar la oralidad y el texto escrito solamente. Donde ellos incorporan algo de texto multimodal es
en la asignatura de comunicaciones, solo en esa. Pero todo lo otro es, la tendencia es la tradición. Nos ha costado mucho, mucho. Recientemente se incorporó una colega que ella tiene una mayor apertura y ella está trabajando, incorporando el tema de la multimodalidad, porque también trabaja con nosotros en otro proyecto de innovación, y se ha ido nutriendo a nosotros, profesores de inglés, que tenemos esta habilidad de incorporar. Tenemos otra mirada en la formación, pero la verdad las cosas es que con los colegas de lengua castellana, ellos pueden escuchar, pueden proveer información, pero ellos son muy reticentes a aceptar que el mundo ha cambiado y que tenemos que poner atención a sacarle provecho a estos otros elementos semióticos que están ahí en el texto. Ellos siguen con la tradición. Mientras eso no cambie, vamos a seguir encontrándonos con la misma manera. Los resultados en el otro estudio que tenemos fueron bien poco alentadores, la verdad, pero a pesar de que ellos conocen los resultados, mantienen su postura. Yo creo que más que nada es un tema de formación generacional, porque es evidente que las nuevas generaciones están mucho más conscientes de lo que está ocurriendo hoy día y cómo hoy día ha ido evolucionando. Es decir, el mismo estudio que hizo Camila es un ejemplo que yo no lo veo, por ejemplo, en mis colegas, y que dentro de nuestro departamento de humanidades, el tema de la multimodalidad es mirado así como sin mayor importancia probablemente, nos miran casi como un bicho raro, la verdad. ¿Y por qué yo puse ahí que partió esto más o menos 2013 o 2014? Surge porque esto era decir, totalmente desconocido y malentendido desde un principio. Nos ha costado mucho al grupo de investigación poder posicionar el tema de la multimodalidad. Y afortunadamente, el último tiempo, con esta cosa del rediseño que ha sido obligatorio para todos, me alegró saber que Lengua Castellana incorporó el texto multimodal, pero en el área de comunicación, no en el área, por ejemplo, de la literatura, en el área de la lingüística, todavía están los focos como más tradicionales. ¿Sí? Incluso tenemos esa pugna, porque algunos, los que somos de una escuela, hablamos de género discursivo, la otra escuela habla del tipo de texto, entonces ya tenemos esa contraposición. Pero yo tengo esperanza que queremos cambiar. Un comentario como más para plantear y dejar como el tema en realidad, que me llama la atención, o en realidad no me llama la atención, es una realidad. Quisiera que, por ejemplo, la carrera de educación diferencial ni siquiera tenga didáctica. Solo lo pongo sobre la mesa, creo que es fundamental que sí lo tenga, y que creo que la multimodalidad, además, responde de una manera muy significativa la necesidad que tienen los profesionales del área de educación especial y diferencial para su trabajo. Sí. Sería interesante empezar a acercar el tema. De hecho, nos llamó mucho la atención porque al explorar el plan de estudio, y el plan de estudio estaba diseñado, descubrí que no tenía didáctica. Entonces, ¿pero cómo? Bueno, por ese motivo tuvimos que dejarla de lado. Pero bueno, ellos ahora, independiente de que esté rediseñado, todo rediseño tiene que tener una revisión. Y ellos, por lo que he sabido, van a tener que enfrentar una revisión a su rediseño. Y voy a transmitir esta inquietud de alguna otra forma, porque obviamente, es decir, vemos acá que es importante poder moverse. Si no solamente todos sabemos que dentro de los modos está el movimiento, está el cuerpo, uno transmite también, uno entrega información con eso. Hasta los aromas son modos de comunicación, por lo tanto, debiera estar contemplado. Sí,
Hola, perdón. A propósito del trabajo de rediseño curricular que están haciendo las distintas carreras en la Universidad Austral, también se está implementando recién para la carrera de pedagogía en lenguaje y comunicación, por ejemplo. Al menos en el lugar donde yo trabajo, yo creo que ni siquiera se oye hablar de entonces y mi duda es si tú sabes si existe o podría existir, si se ha proyectado algún estudio para observar cómo en la práctica este rediseño curricular va a ser llevado a cabo, ¿no? Por las distintas universidades o la zona sur o centro, no sé, pero para observar cómo lo van a hacer, porque yo me pregunto, hay lugares que no tienen profesores que puedan dictar, por ejemplo, esta asignatura de textos multimodales, yo la vi en el rediseño de la malla, no sé aún quién la va a dictar, no sé si, o sea, existe el equipo humano, el capital humano para que esto suceda, o cómo van a darse las distintas universidades. Yo creo que no se ha pensado, porque de alguna otra forma los colegas lo que hacen es distribuir la carga y ya, pero no piensan en ella porque lamentablemente tengo la sospecha que al menos en la carrera de lengua castellana es simplemente hacer la distribución de la carga académica desde lo tradicional. Ahora, como esto está, lengua castellana a partir de este año con su rediseño, todavía no llegan a esa instancia y lo vamos a tener que ver, es decir, cómo lo vamos a hacer. En el área de inglés nosotros lo tenemos de alguna otra forma subsanado porque dos de las investigadoras en las que estamos trabajando son de la área de inglés y podemos de alguna otra forma ir viendo la incorporación de, pero en lengua castellana es un tema que vamos a tener que conversarlo. Gracias, Marcia. Gracias. Vamos, tenemos la última presentación de la primera parte y de ahí nos vamos a ir al cafecito, así que le pido alta concentración en esta última, que corresponde a Carmen Patrano, porque es que ya empezamos a estar el tema es la imagen audiovisual, el movimiento animado desde la perspectiva metafuncional de la Universidad Católica de Chile. Sí, ya. Tengo imagen, pero no es necesario la foto. Compensar. Buenos días, me voy a seguir al tiempo, así que no se preocupen. La presentación se llama La imagen audiovisual, el movimiento animado desde la perspectiva metafuncional, y es un trabajo en desarrollo, por lo tanto, también planteo dificultades en esta elaboración. Muy brevemente les voy a presentar el problema de investigación, el objetivo general, una síntesis, verdaderamente una síntesis teórica metodológica, los resultados a la fecha y conclusiones también a la fecha. Antes quisiera hacer referencia a un ensayo muy interesante que los invitaría a leer, está disponible en internet, se llama Imagen y Palabra en la Educación de Gabriela Mistral del año 56, la Universidad de Chile lo tiene, digamos, de libre acceso, y de este largo ensayo voy a presentar 3 breves reflexiones que tomé. Creo que el cine es el acontecimiento de mayor bulto que ha venido a llamar a las puertas de las escuelas, colegios y universidades. Me salto un gran pedazo. Los profesores, la reticencia de los profesores, le daban un ceño hostil porque pensaban en que aquello llegaría a suprimirlos, cosa que no ocurrió ni ocurrirá nunca. Lo que nació fue la alianza de la palabra con la imagen y tal fusión benefició a ojos vistas el gran asunto de la alfabetización.
La batalla de convencer ha sido larga y se puede decir que aún se lucha por ella en varios cantos del mundo. Pero tarde o temprano, y gracias al auge que ha obtenido el cine, los profesores comprenderán que el huésped, cuya presencia les pareció un peligro, es realmente el mayor y el mejor de sus aliados. Hoy día, que tenemos teléfonos, cámaras, es el momento que tenemos que hacernos cargo de esta mujer tan adelantada a incorporando la multimodalidad sin llamarla así, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es el problema de investigación? El análisis del discurso multimodal tiene que hacerse cargo de este espacio semántico complejo que se despliega y que se articula en los fenómenos multimodales variados. Un análisis de este tipo entonces implica observar cómo se realiza la semiosis. Y el objetivo general de este trabajo en progresión es desarrollar una propuesta de lectura de imágenes animadas, una imagen fija, en el área de la alfabetización multimodal, desde la perspectiva metafuncional, básicamente en los estudios de Kress y Van Leeuwen. Muy brevemente, les presento la síntesis del marco teórico para la lectura de imágenes animadas, para la perspectiva multimodal metafuncional, Kress y Van Leeuwen, por supuesto, y Len Ansford. La perspectiva cinematográfica, Rafael Sánchez, los que están vinculados al área del cine saben quién es un cineasta, falleció en 2006, compaginador, fundador de la Escuela de Cine, de Estudios Fílmicos de la Universidad Católica, finalizada el año 89 durante la dictadura, un hombre muy conocido en el área del cine, y vamos a ver cómo podemos trabajar y conectarnos con su propuesta muy potente. Para iPad tengo estos autores, pero no voy a referir a este trabajo por razones de tiempo, no voy a centrar solamente en la incorporación de la imagen cinematográfica. Una síntesis metodológica del trabajo ha sido analizar las distintas categorías cinematográficas que presenta Sánchez, luego compararlas con las categorías de la teoría metafuncional multimodal y realizar una propuesta de observación de imágenes animadas desde la perspectiva de las metafunciones, que como les digo, esto yo aún estoy en desarrollo. Bueno, una mayor complejidad, o no sé si la mayor, una de las complejidades iniciales. ¿Cuál es la unidad de análisis en el cine? ¿No es cierto? Y Sánchez lo plantea muy claramente. Todo film, largo cortometraje, debe estar dividido para lograr claridad en el análisis. Y de aquí nacen tres propuestas o tres unidades desde la propuesta planteada por él. La denominada secuencia, la escena y la toma. Y las voy a explicar brevemente ahora. La secuencia es una de las grandes divisiones de un film que tiene un sentido completo. En una secuencia puede estar interrumpida también, ¿no es cierto? A lo largo, hay varias secuencias en una película. La escena, denominada así, representa una acción continuada, filmada en un mismo ambiente o escenario, y que carece de sentido completo. Consta generalmente de varias tomas, es decir, las escenas componen la secuencia, ¿no es cierto? Y las tomas componen la escena. ¿Y qué es lo que es la toma? Es cualquier asunto o trozo de acción filmado mediante una carrera ininterrumpida de la cámara. La toma es la última célula de un film, dice Sánchez. Más allá está el fotograma, pero este en sí mismo carece de movimiento, por lo tanto, no tiene, es la dificultad que tenemos, ¿no es cierto? Una secuencia entonces está compuesta por escenas, una escena está compuesta por diversas tomas, pero sin embargo aquí vienen las complejidades, porque el cine es una creación artística, por lo tanto es capaz de traspasar y mezclar estos ámbitos. Una escena puede eventualmente estar constituida por una sola toma, el denominado plano secuencia, y esta toma a su vez contempla diversos ángulos y distancias de cámara. Y aquí les quiero presentar muy brevemente, voy a sacar el audio para que nos centremos en la imagen, no quiero abordar el elemento lingüístico. Esta sería una toma que se constituye como escena también. Voy a abrir ese man. ¿Se ha vuelto loco? Eso espero de todo corazón. Espero haberme vuelto loco. Rubén, esto no tiene nada que ver con usted. No voy a abrir ese arco, ¿de acuerdo? Adelante, hágalo. Espero que le guste el espectáculo. La traducción exterior.
Ahí entonces tenemos una toma que es compleja, porque se constituye además como escena. Entonces la unidad de análisis debe ser seleccionada según el objetivo didáctico y según el género que uno está trabajando. Para que tengamos una relación, las aventuras de Todd de Griffith en 1908 duraba cada toma 46 segundos. Una duración promedio de una toma de Hollywood a fines de la década del 2000, según Parkinson, es de 4,74 segundos. Es decir, cuál es nuestra unidad de trabajo en la sala de clases dependerá del tipo de material con el que estemos trabajando. Claramente, un documental, por supuesto que puedo abordar desde la perspectiva de las tomas. Bueno, y el cine como lenguaje, a diferencia del lenguaje verbal, que es un misterio, como en qué momento surge, tiene un momento preciso. En Chile, en 1900, ya tenemos presentaciones cinematográficas, y a Sánchez justamente hace referencia al proceso de montaje, al proceso de edición, lo llama así, la sintaxis de la imagen. Entonces, frente a esta, digamos, introducción, quisiera plantear la perspectiva o la conexión con la perspectiva metafuncional para quienes no estén conectados, digamos. No me voy a explayar ahora, pero hay 3 perspectivas de análisis: creacional, interpersonal y textual. Bueno, es muy interesante porque podemos ver cómo surge el lenguaje del cine, ¿sí? Tiene momentos precisos. Tengo muchas, no les voy a mostrar todas por razones de tiempo, pero miren este, no sé si es el primer close-up de la historia, pero es uno de los primeros close-ups de la historia. Ahí lo pido nuevamente. Es muy bonito porque podemos ver cómo empieza a decir este lenguaje, cómo se codifica y se instaura como un lenguaje semiótico en propiedad. Griffith es fundamental porque es quien empieza a hacer el trabajo de codificar, ¿no es cierto?, estas imágenes, estas escenas y estas tomas. Y aquí yo diría que viene una complejidad que yo no vi inicialmente. Por ejemplo, el close-up que les mostré. Este movimiento hacia el personaje, ¿no es cierto?, captura expresiones faciales, da énfasis emocional, por lo tanto es observado desde la metafunción interpersonal. Pero a su vez, este primer plano también puede servir para dirigir la atención del espectador hacia los objetos de importancia de la narrativa. Por lo tanto, también es ideacional, hace referencia al mundo. Digo que aquí nace el problema inicial que yo tuve a tratar de observar las categorías. Bueno, me encantaría mostrarles otros nacimientos de esta codificación, pero no, por tiempo no lo hago. Bueno, desde la perspectiva de la metafunción interpersonal, que básicamente para quienes no estén familiarizados con la teoría es la conexión que se establece con la audiencia para generar el significado, cómo se codifica la distancia o cercanía social con la audiencia. Entonces, en ese sentido, no es complejo, porque Crecy y Van Leeuwen toman las categorías del cine y las llaman de la misma manera, por lo tanto, un close-up, o una toma larga, una toma americana, o un long shot, son iguales, funcionan igual y tienen esa misma conexión hacia el significado. Y Sánchez también está hablando desde el punto de vista del cine, por lo tanto ahí no tenemos mayor complejidad. La perspectiva, que no es lo mismo que el punto de vista, pero que se asumen en ensambles, ¿no es cierto?, también nos presenta cuando el personaje está de frente, genera mayor conexión con la audiencia que cuando está de lado o cuando está de espalda. Entonces, aquí en lo interpersonal no había problema, en la metafunción textual, que tiene que ver con el proceso de edición, tampoco. Voy a presentar algunos, ¿no es cierto?, el fade in, fade out, o el dissolve, que acá se nos presenta como los fotogramas, que cuando un fotograma se fusiona con el otro y existe el cambio, o qué sé yo, instancias donde el personaje entra a una cámara, luego se conecta con otra y eso se va editando. Entonces, en lo textual, lo composicional, por así decirlo, no hay mayores complejidades. Pero aquí sí, yo empecé a tener muchos problemas. Cuando quería hacer referencia a los elementos que daban cuenta del mundo narrativo interno, me compliqué mucho. Determiné los movimientos que planteaba, o las categorías que planteaba Sánchez,
Y, por ejemplo, aquí hay una que es clara, el cross screen, el personaje entra, atraviesa, digamos, la pantalla, y uno claramente ve que es un desplazamiento hacia algún lugar propio de la narración audiovisual. Pero también estaban estas otras posibilidades de la cámara en movimiento, lo panorámico, el hit, el traveling o el dolly, que es cuando está este carrito, ¿no es cierto?, y pasa la cámara. Y aquí quiero mostrarles, por esto voy a terminar, la complejidad que implica. Fíjense cómo esta pequeña toma puede ser observada al mismo tiempo para dar cuenta del mundo y para dar cuenta de una conexión con la audiencia. A diferencia de la imagen fija, ¿no es cierto?, que nosotros podemos claramente hacer esa diferencia porque tenemos el recurso nos da esa posibilidad. Entonces, veamos. Entonces, esta panorámica da cuenta de lo irracional, pero al mismo tiempo, al observador se lo posiciona con una distancia, porque la toma primero es lateral y es posterior. Y esta es la última, antes de abordar las conclusiones, es nada más que para complejizarlos, para que vean el nivel de dificultad. Quizá está muy fuerte el audio, no lo puedo bajar mucho de aquí. Near the window so we could see everyone who drove up to the restaurant. We wanted to make sure I wasn't tailed. He was jumpy. He hadn't touched a thing. On the surface, of course, everything was supposed to be fine. We were supposed to be discussing my case. But I had the feeling Jimmy was trying to sense whether I was going to rat him out to save my neck. Your whole life, don't talk on the phone, right? Now you understand? Además de todo lo que tiene que ver con lo verbal, está el dolly, que es digamos el riel, que hace que la cámara se está alejando, pero al mismo tiempo el lente está focalizando para dar cuenta de lo que está atrás. Entonces, voy a las conclusiones. Para abordar la imagen en movimiento es necesario diferenciar dos relaciones que son básicas. Uno, el movimiento interno de los sujetos. Otra es el movimiento externo de la cámara y del lente. El movimiento interno de los sujetos y el movimiento externo de la cámara y del lente se articulan de manera variada en la imagen animada, por lo tanto puede haber una confluencia de la metafunción ideacional referida al mundo y de la metafunción interpersonal referida a la distancia o cercanía social con la audiencia en una misma toma. Y última conclusión, desde la perspectiva de Halliday, la metafunción textual, que es la que nos permite evitar y conectar estas escenas, tomas y secuencias, puede considerarse como una función que habilita el significado, ya que tanto la metafunción ideacional referida al mundo como la metafunción interpersonal referida a la conexión con la audiencia construyen esencialmente el discurso. Así que a esto estoy hasta ahora, y esto para elaborar una propuesta que sea apropiada a la sala de clases, porque no puede estar haciendo este tipo de análisis, pero sí tiene que focalizarse en qué es lo que quiere trabajar y dar algunos elementos, que es lo que yo pretendo para poder hacer esa conexión. Bueno, muchas gracias. Preguntas, diálogos, comentarios. Acá. Hola, me encantó. Me encanta. Sí, tengo dos preguntas. Si tu propósito con este estudio es inicialmente teórico y también pedagógico, es primero teórico, luego quieres proyectar una auxiliar pedagógica. Eso lo primero, y luego en relación con los últimos ejemplos fabulosos que nos mostraste, ¿te has aproximado a la noción, por ejemplo, de metáfora visual o metáfora multimodal? Porque quizás podrían ayudarte a explicar esto que no sabes, como que sabes bien lo que es, ¿no? Con la construcción del movimiento, el juego de la cámara, a veces el movimiento ayuda a construir metáforas, y por eso digamos que es raro, no lo identificamos, pero tal vez si te has aproximado a esos marcos teóricos para verlo en el cine, en película. No, la verdad es que no, respondiendo a la segunda pregunta, no, porque
yo siento que es como la misma evolución respecto del lenguaje. Antes de abordar significados connotativos, es necesario comprender los significados denotativos. Y yo estoy todavía en esta parte, pero por supuesto que es necesario abordar, porque también tiene que ver con el estilo, con la creación estética y en particular de cada creador, en el caso que sea, digamos, una propuesta de tipo artístico. Y en relación a la primera pregunta, yo trabajo en la formación de profesores, entonces son las dos miradas, por una parte teórica para mi propio trabajo, pero también entiendo que el trabajo del lingüista con el profesor radica en que nosotros, los lingüistas o los semiólogos, somos los encargados de teorizar, pero luego abordar una propuesta que sea apropiada para un profesor en la sala de clases que no puede estar, porque su foco es otro, ¿no es cierto? Entonces, luego simplificar, no sé si se simplificar la palabra, sí, recontextualizarla hacia lo que es necesario en la sala de clases. Lo mismo que hacía Laura, ¿no es cierto? Ya no le va, el profesor no puede hacer esos análisis topológicos, pero sí, pensaba yo, podrías elaborar preguntas para que el profesor viera cuál es el tipo de imagen que tiene y el grado de complejidad según el nivel o expertise de su estudiante en el aprendizaje de la segunda lengua. Así que estarían los dos, digamos, los dos. No quedamos, en todo caso no tengo ni una respuesta, solo que me gustó la observación, me gustó mucho tu trabajo, porque conocía el otro trabajo, que está muy potente, ¿verdad? Entretenido, que lo que decía la Camila recién como proponiendo esta idea de abordar lo metafórico, yo lo había entendido de otra manera, como pensar, no en el mismo sentido, solo como en la lógica, de así como uno puede explicar que la nominalización congela algo para poder hablar de algo, como pensarlo así, como que esta cámara que avanza hacia atrás, pero el lente para acá, como que te permite congelar eso para mirarlo con de otra manera. Como en ese sentido yo pensé que tú lo estabas proponiendo. No tanto entre la denotación y la connotación. Sino que como metáfora gramatical y coherente también entonces con la teoría también. Claro. Sí. Como usar esa lógica para tratar de explicarlo. Interesante. Sí, se los agradezco porque justamente estoy aquí en Esa es la idea, ¿no? De conversar. Fabiola, nosotros nos hemos encontrado en otros lugares porque se cruzan de alguna forma los trabajos que nosotros hacemos con lengua de señas, el análisis del discurso de lengua de señas y los trabajos que hacemos respecto a imagen y relatos que tienen que las imágenes. Y este, por supuesto, ahora se acerca más porque tiene movimiento. Entonces, respecto a lo último, ¿no? A este complejo, porque tiene muchos recursos en el interior. A nosotros nos es muy difícil separar unidades de análisis, movimiento, imagen, personaje, lo que tienes ahí, ¿no? Habla, un habla interna, un interlocutor externo, y cómo esas unidades que las podrías analizar una a una, porque puede tener un significado específico, pero también cómo haces porque están solapadas. Sí. Entonces, una a otra puede construirse como un nuevo significado. Es decir, el movimiento en construcción con la voz externa puede ser un significado y ambos por sí solos también pueden ser significados aparte. Entonces, ¿cómo haces para separar las unidades de análisis y luego cómo haces para que no se te solapen o no se mezclen una con la otra o bien reconoces la construcción del significado? O sea, yo separo el ensamble multimodal del ensamble intramodal, porque la imagen tiene una complejidad, la imagen es multimodal, porque a diferencia del lenguaje verbal, en sí misma va conteniendo los distintos modos. Es decir, incluso la imagen fija también tiene incorporado el color, también tiene incorporado dentro el tipo de trazo, es decir, la manera metodológica que observo o que asumo es separar el ensamble intramodal del multimodal. Y en este caso estoy en lo estoy centrándome en lo intramodal. Por supuesto, después hay que avanzar hacia la conexión con el lenguaje verbal, pero eso no me preocupa tanto porque el desarrollo de la teoría en el lenguaje verbal es avanzadísimo, o sea, es lo que se ha iniciado. Pero claramente, o sea, no voy a abordar esto porque
o por lo menos en este momento es algo que no tengo como perspectiva. Es centrarme en la imagen para hacer después la conexión con el lenguaje verbal, oral o escrito, que podría ser, que también podría tener una traducción. Pero por supuesto que pensando hacia el futuro, seguir avanzando. Bueno, Es muy interesante lo que estás trabajando ahora y yo creo que para todos los que hemos trabajado en modalidad, el movimiento, el movimiento es el gran reto, ¿no? La gran dificultad. Y por eso te quería preguntar, ¿por qué elegiste a Sánchez? Porque en semiótica igual también hay una gran área de estudio, Christian Merz, ¿no? Sí. Primero porque Sánchez es chileno. Segundo porque es validado en los, o sea, cualquier estudiante de cine, no solo chileno, latinoamericano, su trabajo es reconocido a nivel mundial. Porque él tiene conciencia de que el lenguaje, que el cine es un lenguaje. Entonces, como les presentaba esa pequeña síntesis, habla de la sintaxis de la imagen. Por lo potente de su trabajo, porque fue profesor de la Universidad Católica donde yo trabajo, porque su área de trabajo fue destruida, ¿no es cierto? Siento también que hay una conexión emotiva con un tremendo personaje que, como les digo, es súper reconocido en el área del cine. Entonces, creo que también debemos mirarnos a nosotros, y por supuesto, no desconozco el trabajo de Betts o todo incluso el trabajo de estructuralista de los años 60, 70, o el trabajo de Bateman también, pero quisiera como centrarme en nuestro trabajo para después establecer las conexiones también. Muy interesante el trabajo, es interesante además el tema del cine y las tomas y todo eso. Pero en relación a la perspectiva interpersonal, cuando uno mira la imagen desde lo que uno comprende como espectador, o sea, a propósito entonces de la perspectiva interpersonal y lo que puede provocar la imagen o el video en este caso en el espectador, ¿has investigado o pretendes investigar en relación a esa comprensión que hay del espectador respecto del contenido, el significado que transmite ese video, esa imagen? Súper interesante la pregunta porque me permite también aclarar la postura teórica que asumo. Por supuesto que lo que pasa internamente en cada espectador es sumamente importante, pero como no es posible abordarlo siempre, o digamos, imagínense la comprensión que cada uno de nosotros tiene, se asume la noción de un lector o de un observador ideal, que es un lector o observador que posee todas las claves de lectura para acceder al significado. Entonces, si bien es evidente que es necesario hacerse cargo de lo que sucede en cada una de las personas, el trabajo más bien se plantea en esta primera, o en esta etapa, porque no tengo los elementos para abordar el ámbito cognitivo, con esta noción de lector ideal, un lector o un observador que puede tener acceso a todos los significados que están codificados en el texto. Evidentemente tampoco vamos a llegar a todos los significados que quiso generar el creador, porque tampoco tenemos acceso a eso. Entonces se centra en el material, es una postura netamente materialista, se centra en el material, no en el sujeto, sin desconocer la importancia del sujeto, por supuesto. Bien. Gracias, Carmen, por tu presentación súper interesante. Podemos seguir conversando ahora en el café. Está aquí a la derecha, ¿no? Lo importante sí es que tratemos de volver a las 12 para no, ya estamos un poquito atrasados, pero acá en la sala y poder continuar. ¿Ya? Eso.
Sí.